En este canal muchas veces te he dicho lo importante que es estar al pendiente de distintas variables macroeconómicas porque estas pueden incidir directamente en nuestras finanzas personales. Una de estas variables es la inflación. En este video vamos a hablar un poquito sobre la inflación, con cuáles son las consecuencias que tiene sobre nuestras finanzas personales y los últimos datos que existen en algunos países. Hola, ¿qué tal mis queridas y mis queridos Susanas Financers? Yo soy Santiago Minor, alias el Susano Finanzo, y te invito a que te suscribas a este canal, a que me sigas, a que compartas este video con quien creas que puede interesarle, a darle like y a verlo hasta el final. Bueno, ¿por qué es importante conocer los datos de la inflación? En primer lugar, para saber cuál es el valor adquisitivo que tiene un monto determinado de dinero y cuál es el valor adquisitivo que va a tener en un periodo de tiempo, por ejemplo, un año. Supongamos que tengo 100 pesos. Esos 100 pesos en un año no van a poder comprar lo mismo que pueden comprar hoy. En un año, si tenemos una tasa de inflación, por ejemplo, del 50%, van a poder comprar lo que hoy se compra con 50 pesos. Eso quiere decir que se pierde valor adquisitivo. Mi dinero, esos 100 pesos, perdieron 50% de su valor adquisitivo. Esa es la primera razón por la que tenemos que estar al tanto de cuál es la tasa de inflación en nuestro país. El segundo lugar es por nuestras inversiones. Obvio, si queremos que nuestro dinero mantenga ese valor adquisitivo y supere la inflación, tenemos que saber cuál es la inflación, porque si no, si queremos invertirlo en un instrumento que me da 30% cuando la inflación es del 50%, es claro que voy a estar perdiendo 20% de valor adquisitivo. Por eso es importante saber cuánto es la inflación, porque me pueden decir, el 30% es una tasa altísima. Sí, pero estás perdiendo valor adquisitivo de todos modos. El tercer lugar, sobre todo, tiene que ver con las negociaciones salariales. Tú con tu jefa o con tu jefe vas a llegar a principio de año y le vas a decir cuál es la remuneración esperada, el aumento esperado que quieres para ese año. Si no sabes cuál es la tasa de inflación, puede ser que estés perdiendo valor adquisitivo, que tu salario esté perdiendo valor adquisitivo. Ahora vamos a pasar con datos reales de la economía del 25 de marzo de 2021, o sea, hoy mismo. Pero antes te propongo un reto. ¿Sabes cuál es la tasa de inflación en tu país? Si no la sabes, perdiste el reto. Lo siento, vas a tener que compartir este video para que más gente sepa la importancia de saber la tasa de interés en su país y le tienes que dar like, ni modo. Y bueno, si la adivinaste, también tienes que compartirlo para presumir que supiste. Así que ya sabes, dale like y comparte este video. En Estados Unidos, en febrero, el último dato de la inflación, la tasa de inflación dio 1.7% anual, o sea que de febrero del año pasado a febrero de este año los precios aumentaron en 1.7%. En México, por su parte, el último dato, el dato más actual, es el de la primera quincena del mes de marzo, que arrojó una inflación un poquito más alta de la esperada, 4.12 anual, o sea, a mediados de este mes los precios generalizados de la economía son 4.12% más caros que a mediados de marzo del año pasado, 4.12%. Y por último, el dato más actualizado que existe en Argentina también es el mes de febrero. En Argentina, como las tasas de inflación son mucho más altas que en cualquier otro país de la región, salvo Venezuela, se suele prestar más atención al dato de la inflación mensual. En Argentina, la inflación en febrero fue del 3.6%, si no me equivoco, sí, 3.6%, lo cual es muy alto porque lo que se tiene inflación en un mes en Argentina es lo que se tiene en todo el año en cualquier otro país de la región. Y esto quiere decir que en los últimos 12 meses la inflación en Argentina sumó 40.7 puntos. O sea, de año a año los precios subieron 40.7%. Ok. Como vimos en el video anterior, la inflación es el dato que muchos inversionistas alrededor del mundo, no solo en Argentina, no solo en México, sino alrededor del mundo, están mirando con mucha cautela y con mucha precaución. ¿Se acuerdan, no? Que
hace una semana subí un video en el que explicaba por qué la inflación, los datos de la inflación estaba asustando a los inversionistas, y esto estaba haciendo que las bolsas de Wall Street, las bolsas de Estados Unidos, sufrieran pérdidas. Y esto es por el miedo generalizado que se generó, porque se esperaba una mayor inflación, porque Joe Biden y los demócratas, los del Congreso, demócratas, la parte demócrata, aprobaron un estímulo de 1.9 millones de dólares para incentivar el consumo y otra vez empezar a mover la economía. Entonces muchos inversionistas pensaron que esto iba a tener efectos inflacionarios, y bueno, si quieres saber más detalles, ve el video anterior. En este video no vamos a hablar tanto. Pero ¿por qué hablo de Estados Unidos? Porque muchas decisiones que se toman en Estados Unidos, que toma la Reserva Federal, que pasa en las bolsas de valores, afectan también a mercados desarrollados. Por ejemplo, en México, si el Banco Central de México, Banxico, ve que la Reserva Federal en Estados Unidos subió sus tasas, tiene que ser más competitivo para que no exista una fuga de capitales. Entonces, cuando Estados Unidos sube sus tasas, el Banco de México tiende a subir sus tasas también. Esto no es una regla, no siempre pasa, pero en general ha pasado así. El año pasado, con la crisis de la pandemia, Estados Unidos bajó su tasa de interés a 0%. Entonces, México en ese momento tenía sus tasas de interés muy altas y empezó a bajarlas gradualmente. No lo hizo de golpe, porque eso podría implicar que hubiera una fuga de capitales muchísimo mayor a la que hubo. Entonces actuó con cautela y fue bajando de a poquito. Hoy, el día de hoy, 25 de marzo de 2021, Banxico tuvo su junta, que tienen cada mes o cada 2 meses, dependiendo del calendario, y decidieron mantener su tasa en 4%. Hace 3-4 semanas se pensaba que iba a seguir bajando, porque ha venido bajando desde finales del 2019 y se pensaba que iba a seguir bajando, pero no fue así por 2 cosas. Uno, porque la inflación que se dio a conocer ayer fue 4.12%, que es superior a el rango que tiene permitido Banxico, que es un rango entre 2 y 4%. 4.12 es superior a ese 4%, entonces quisieron manejarse con cautela y decidieron no bajar más sus tasas de interés. Y otro es porque están esperando ver cuál es el estímulo, cuál es el efecto que va a tener el estímulo de los 1.9 billones de dólares en Estados Unidos, porque México va a recibir muchas remesas, México va a empezar a exportar más, entonces se quiere saber cuál va a ser el efecto de ese gran movimiento en la economía de Estados Unidos en México, porque si se empieza a consumir más, también se puede disparar la inflación. Entonces el Banco de México está actuando con mucha cautela. Por su parte, en Argentina las tasas de interés son del 38% y estas se mantienen así desde más o menos un año, un poquito más de un año, más o menos desde que está el nuevo gobierno, y no parece que se vaya a mover ni para arriba ni para abajo, o bueno, eso es lo que se escucha en los noticieros, en los analistas económicos, es lo que se dice, pero no sabemos. Pero si estamos viendo que la inflación en Argentina fue del 40,7% y la tasa de interés del 38% en bonos del gobierno, claramente no nos conviene invertir en bonos del gobierno, porque a pesar de que la tasa es altísima, como les estaba diciendo al principio del video, 38% suena como muy atractivo, pero si estamos teniendo una tasa de inflación del 40,7% es muy alto y no conviene invertir ahí. Entonces tenemos que buscar instrumentos de inversión que superen a la inflación pasada y a la inflación esperada, que también se sitúa entre 45 y 50% para este año. Y lo mismo pasa con México. Si la tasa de inflación es del 4.12% y CETES, que es la inversión más segura, paga 4%, tal vez convendría empezar a buscar algunos instrumentos un poquito más arriesgados, porque eso sí, los CETES son el instrumento de inversión más seguro que existe en México, pero hay otros instrumentos que te pagan un poquito más y por lo menos mantienen el poder adquisitivo de tu dinero. Si quieres saber más sobre cómo funcionan las políticas económicas de los bancos centrales, revisa el video que tengo en mi canal sobre los bancos centrales y sobre sus tasas de interés. Te va a gustar mucho si te gusta este video.
si te interesa este tipo de videos. Te pido por favor otra vez que le des like a este video, que lo compartas con quien creas que puede gustarlo y nos vemos en el próximo video.